Buenas tardes con todos. Agradecemos primero a CSO por la invitación para desarrollar en esta oportunidad seguridad y salud en el trabajo remoto. Mi nombre es Mireya Bernal Suárez, egresada de la Universidad de Piura, también egresada de su maestría de seguridad y salud en el trabajo, miembro de SOPESO, del ICOM y actualmente auditora acreditada para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a desarrollar esta medida excepcional que fue resultado del estado de emergencia declarado por nuestro gobierno debido a la pandemia del coronavirus, ¿no? Me imagino que muchos de ustedes a la fecha están realizando o están utilizando este mecanismo de trabajo remoto. Muchos de sus empleadores les habrán llegado, bueno, primero les habrán llamado para verificar si tenían las condiciones para poder prestar el trabajo remoto, aunque digamos, a diferencia del teletrabajo, este no es voluntario, sino es impuesto. Y además les habrán enviado la comunicación señalándoles que a partir de tal fecha iban a desarrollar su trabajo de manera remota, adjuntando las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Sea como trabajador o sea como jefe o líder de equipo, cada uno de nosotros a la fecha venimos de alguna manera reconociendo peligros y riesgos que antes no los veíamos o no se pensaron, ¿no? Porque ahora no estamos hablando del trabajador-empleador, sino estamos hablando del empleador y el trabajador y su familia o las personas con las que comparta el aislamiento tanto en su domicilio o como el lugar de aislamiento, que no necesariamente tiene que coincidir con el domicilio, ¿no? Antes de iniciar el desarrollo legal, quiero invitarlos a responder la siguiente lista de verificación que he podido elaborar hasta la fecha, cuidando todos estos ámbitos, ¿no? Como el gestionar la familia, el gestionar a mi equipo, el gestionar a mi jefe, si mi jefe es tal vez quien de alguna manera, a mi parecer, no está llevando bien, de manera eficaz y eficiente el trabajo remoto, y además una autoevaluación. Empezamos. La primera pregunta es, ¿he delimitado mi espacio de trabajo? ¿Sí o no? O cada vez que llama mi jefe, donde me encuentro es donde abro la computadora, la laptop, y en ese momento me siento en el primer mueble que encuentro y empiezo a trabajar. ¿He implementado mi horario o es un poco al requerimiento de mi jefatura, de mando medios o de mis compañeros de trabajo? He listado mis tareas diarias, es decir, al inicio de la jornada tengo una hoja donde digo, hoy tengo que enviar el informe al área tal, tengo que revisar, imaginémonos costos, tengo que verificar cotizaciones, las tareas que ustedes tendrían que cumplir ese día. Aprovecho las primeras horas de la mañana o generalmente mi inicio de la jornada es la hora en que me levanto. Entonces, esos son, digamos, los primeros elementos que a mí me gustaría que ustedes revisen en su calidad de trabajador remoto. ¿Por qué? Porque vamos a revisar estos 4 frentes que me parece que resumen de una manera muy didáctica el tema de la eficiencia y eficacia que puedo obtener en mi trabajo remoto. Primero, crear fronteras. Por eso se les preguntaba si tenían un espacio definido. Es importante que ustedes dentro de su domicilio o el lugar donde estén aislados, estén cumpliendo el aislamiento, puedan determinar qué lugar físico es en el cual ustedes van a prestar sus servicios, ¿no? Verificar el mueble, la silla. No todos por la prestación de servicios que venían realizando cuentan con una silla ergonómica, con un escritorio, un espacio, un despacho, una biblioteca, ¿no? Entonces, al momento en que se le notificó que iban a ser trabajadores remotos, pues el primer paso que tendrían que haber verificado es qué muebles voy a utilizar o qué espacio de mi domicilio o del lugar donde estoy cumpliendo aislamiento voy a utilizar para prestar los servicios. Y luego también es importante el tema de las fronteras psicológicas, ¿no? El saber que no todos los trabajadores tienen las mismas condiciones. Un buen líder o un buen jefe de equipo
tendría que saber que identificar, bueno, aparte de los varones y de las mujeres, quiénes de mis trabajadores cuentan con hijos, quienes tienen tal vez a sus papás a su cargo y ahora están en el domicilio con ellos, quienes viven solos y por lo tanto tal vez el tema de aislarse y de deprimirse puede ser en su caso un riesgo mayor a aquellos que tienen compañía en el aislamiento. Otro tema es crear rutinas, ¿no? Decíamos lo importante que es tener nuestra lista, ¿no? Porque es importante tener una lista para ganar tiempo y además, como tengo ya una lista, voy a poder, luego vamos a ver cuando se gestiona la familia, qué espacios voy a compartir con ellos y qué espacios, en qué horario voy a poder realizar mi trabajo remoto. Es importante recordar que como jefe de equipo tendríamos más una función de facilitador que de controlador, porque esta situación, como dije al inicio, es excepcional. Entonces, nosotros tenemos que asumir que todos nuestros trabajadores tienen circunstancias diferentes y muchos de ellos tal vez tengan hijos menores de edad, menores de edad y por lo tanto necesiten ese mayor tiempo que los otros, ¿no? Tal vez en algún caso me voy a poder reunir, o bueno, contactar, ¿no? Reunir en videoconferencia, pero contactar en un horario a diferencia de los otros. Ya, eso respecto al tema de crear rutinas. Luego tenemos el consejo de que se inicie temprano, de que comience temprano, ¿no? Entonces, lo recomendable es aprovechar las primeras horas de la mañana, ¿no? Los que tienen hijos menores se van a dar cuenta que despertando, iniciando la jornada, en las primeras horas van a aprovechar más el tiempo. Y la comunicación sí tiene que ser fluida. El segundo aspecto que tendríamos que empezar a preguntarnos y verificar es la gestión del tiempo. La gestión de equipo. Yo le he comunicado a las personas que están a mi cargo los objetivos que quiero lograr y le he dado las herramientas o las pautas para conseguirlos. Como comentaba hace un ratito, he sido facilitador. He concretado reuniones o simplemente soy aquel jefe que envía correos y te dice mañana tienes que enviarme un informe y ya, nada más. He ofrecido ideas a mis trabajadores que tienen hijos, por eso es importante conocer el público al que yo estoy, en este caso, pues, organizando, ¿no? Si yo tengo trabajadores que tienen hijos, pues una buena recomendación es coordinar con mi jefe de seguridad, con el médico ocupacional, con el psicólogo ocupacional, si tuviéramos la suerte de tener un equipo multidisciplinario en nuestra área de seguridad, para que nos recomiende determinadas medidas que los padres que tienen hijos puedan aplicar. ¿Por qué es importante gestionar el equipo? Porque tal y como pueden ver en este gráfico, que ustedes tienen la fuente ahí y van a poder buscar, e incluso hay videos que los desarrollan de manera amplia, es que es importante que mis trabajadores sepan qué espero de su trabajo. Y además, mantener un contacto frecuente. Toda esta situación es nueva, como dije, excepcional para todos. Entonces, es importante el tema que sea flexible y que también se sienta la cercanía, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos elementos a favor, nuestros trabajadores van a tener la seguridad de poder contarnos iniciativas, de cualquier duda hacernosla llegar y que no estén ansiosos, no saben qué va a decir, si estará bien o cómo quiere que elabore el informe, lo que fuera, ¿no? Entonces ellos van a tener, nosotros damos esa apertura y ellos van a tener la confianza de hacernos llegar sus dudas. Luego, gestionar a tu jefe. Si tú eres uno de aquellos trabajadores en que tu jefe no ha realizado ninguno de los elementos que veníamos comentando en el análisis anterior,
yo te recomendaría, primero, consultar a tu jefe en qué momento puedo llamarlo, porque ahora en esta situación de aislamiento, y ya lo veremos cuando se revise, les recomiendo revisar la información que publicó hoy sobre el tema de salud mental en estos tiempos. Entonces, veremos que el humor de las personas no es el mismo. Entonces, siempre es bueno coordinar y decirle, mira, ¿te parece si nos reunimos tal fecha? Nos comunicamos tal fecha, puedo llamarte de 9, 10 de la mañana. Entonces, ya el jefe va a saber que lo vas a llamar y va a tener el tiempo para conversar contigo y va a tener también la información que quiere consultar, que quiere pedirte, que quiere concretar sobre alguna tarea pendiente, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, es también importante humanizar el contacto. Hoy por hoy, cuando empezó el estado de emergencia y he podido participar en varias capacitaciones como esta, no solo como expositora, sino como oyente, muy pocas personas activan la cámara en las videoconferencias. No les digo que en las videoconferencias sea necesario que la activen, ¿no? Para conocerlos, sino que si ya estamos trabajando en equipo o estoy coordinando con mi jefe, es importante humanizar el contacto. Y por eso le recomendaría activar las cámaras de videoconferencia. Luego, la comunicación es directa y frecuente. Eso es algo que sí, es lo más complicado, porque ya por sí los estudios revelan que en una oficina la comunicación muy pocas veces es directa y frecuente. Imagínense sumando el tema del aislamiento. Entonces hay que ponernos a verificar y analizar ese tema para ir mejorando poco a poco. Y luego, me he participado en lo que puedo necesitar, o sea, en lo que puede necesitar, mi jefe. O sea, ¿necesita él pedírmelo todo o yo le ofrezco alguna sugerencia sin que él lo pida, ¿no? Imaginemos, se va vencimiento de algún impuesto o cese de algún trabajador. Yo espero que él me pida esa fecha o previamente le envío la lista, ¿no? A tal fecha, al fin de mes, por ejemplo, hoy es 28, un trabajador que le gustaría anticiparse, le diría, al 30 de este mes, estos trabajadores se les vence el contrato, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tenemos que pagar esto y estoy viendo esto en la cuenta entonces eso es anticiparse sin que él les esté pidiendo información. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que muchas veces es necesario pedir información y mientras llega la información de todas las áreas, pues la decisión que tengas que tomar o la asesoría que tengas que dar demora un poco más, ¿no? En cambio, hay trabajadores que ya poco a poco son proactivos y saben que cada quincena, por ejemplo, tienen que enviar el récord de asistencia o el récord de tardanza de los trabajadores sin que el área se lo pida, ¿no? Entonces eso es importante. Luego tenemos el gestionar a la familia, la gestión de mi familia, ¿no? Tengo rutinas de trabajo, es decir, mis hijos, mi esposa, mi papá, mi mamá o con los que esté compartiendo el aislamiento saben cuál es mi horario de trabajo o en que hoy lunes tengo reunión o videoconferencia de 8 a 9. Tienen claro esa rutina de trabajo. Tengo rutinas de familia. Las rutinas de familia son importantes, es decir, todos almorzamos a tal hora, vamos a ver una película, vamos a tal vez practicar algún juego de mesa o vamos a hacer videollamadas a la familia distante, ¿no? Entonces eso es importante. Y las tareas del hogar también, ¿no? Leí un artículo que decía que los jefes se olvidan que yo, si tenía la suerte de tener a alguien que me ayudara en casa, ahora no me está acompañando, porque esa persona está también cuidándose en el lugar de aislamiento. Entonces, tengo que realizar todas las labores del hogar, todas las labores domésticas y necesito en eso también organizar. Y finalmente, mantengo el contacto de frecuencia con mi familia, ¿no? Este cuadro también es bastante gráfico y van a poder verificar ahí sobre las rutinas de trabajo, sobre las rutinas de familia, las tareas del hogar que comentábamos, y quiero colocar aquí un hincapié sobre el contacto con familia cercana y extendida. ¿Por qué? Porque a la fecha, cuando trabajemos el tema de ese accidente de trabajo, no, si me resbalo ahora, por ejemplo, en el espacio donde estoy laborando,
Antes, cuando ustedes llenaban su ficha de personal, se les pedía contacto de emergencia. Ahora esa persona que está en aislamiento sería la persona que llamara al empleador para declarar el accidente si yo no estuviera en condiciones de declararlo o bueno, de informarlo. Entonces eso es importante también. Por eso es que como supervisores, como jefes de seguridad o supervisores de seguridad o miembros del comité, si están en este tema de trabajo remoto, tienen trabajadores en trabajo remoto, yo les recomendaría, aparte de las preguntas las iniciales que pueden hacer y las obligatorias respecto a la coordinación de si cuentan o no con instrumentos tecnológicos, que no es determinante en el trabajo remoto, pero la mayoría de trabajo remoto que se está dando hoy necesitan de los elementos tecnológicos, es también conocer quién podría estar con el trabajador o quién podría notificar el incidente o el accidente que tuviera el trabajador en su domicilio. ¿No? Eso es importante. La normativa. Encontramos el Decreto Supremo 010-2020, que es el que establece el artículo que se llama Seguridad y Salud en el Trabajo Remoto, donde desarrolla las dos obligaciones del empleador que ya vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué es el trabajo remoto? Bueno, es una prestación de servicios subordinada, implica que el trabajador preste sus servicios desde su casa, desde su domicilio o desde el lugar de aislamiento, que puede ser mediante cualquier elemento, ¿no? Ayudándose de cualquier elemento, llámese algún elemento tecnológico informático o cualquier otro elemento. Aquí está la definición legal y vamos a diferenciar también el tema del domicilio, porque la misma norma, el mismo Decreto Supremo, señala una definición de domicilio. Lugar en el que el trabajador o la trabajadora pueda realizar la prestación de servicio en cumplimiento de las disposiciones emitidas en el marco de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declaradas por el COVID, ¿no? Claramente señala que es una medida excepcional y que no debemos confundirlo con el teletrabajo, ¿no? A veces, en algún momento, muchas personas me dicen recomendaciones para el teletrabajo, incluso a nivel internacional es llamado en algunos países teletrabajo, igual en otros se llama trabajo desde casa, no se han complicado, simplemente han descrito la situación, pero no necesariamente es el domicilio, ¿no? Puede ser cualquier lugar de aislamiento, como un hotel, tal y como les comentaba, ¿no? Ese ya se convierte en el espacio de trabajo, ahora provisional, en el trabajo remoto. Como les comentaba, no necesariamente tiene que ser un medio informático de telecomunicaciones, o cualquier análogo, llámese internet, telefonía u otros, sino también puede ser de cualquier otro tipo. ¿Qué otro tipo? Bueno, pues en el sector público Servir ha publicado 2 manuales para el para el trabajo remoto, en el cual coloca como uno de los ejemplos el tema de revisión de planillas de movilidad, por ejemplo, revisión de planillas de otros pagos, revisión de expedientes, el tema de archivo. Muchas empresas, más instituciones administrativas que tenían bastante documentos sin archivar y desordenados han aprovechado en aprobar que ese trabajador saque esa información y la codifique. ¿Qué ha tenido que tener las previsiones del caso? Sí. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos que considerar el tema de la confidencialidad de la información. Ahora que tenemos todo el tema de datos personales muy bien regulado y que se están multando esos temas, pues habría que preguntarnos si esa información forma parte de algún banco de datos, ¿no? Y por lo tanto hacer firmar al trabajador algún documento adicional sobre confidencialidad, porque claro, es una situación excepcional, podría no ser transferencia de documentos, pero igual hay la obligación de confidencialidad de por medio. Obligación del trabajador. El Decreto Supremo expresamente dice informar a él o la trabajadora a través de soporte físico o digital que permita dejar constancia de su debida comunicación. Es importante acreditar esa comunicación. Si ustedes lo hacen por un medio digital, recomendaciones al correo institucional, pero muchas empresas no tienen correo institucional, entonces se les sugiere que sea el correo declarado por el trabajador. No todos los trabajadores al momento de ingresar llenan una ficha, la cual
por buena práctica de recursos humanos debería estar actualizada. Y además, en muchos reglamentos internos de trabajo debería estar la obligación de si cambia de domicilio, de estado o de carga familiar, tienes que comunicarlo, dependiendo del plazo que queramos ponerle, 5 o 10 días, pero tendríamos que tener esas fichas actualizadas. Entonces, ese correo declarado por el trabajador es al cual el empleador tiene que emitir esta comunicación. Y además de decirle, mira, la decisión que desde tal fecha vas a tener la modalidad de trabajo remoto, tiene que ir acompañada con el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué dice la norma? Medidas, condiciones y recomendaciones. Muchas veces se confunden. Es por eso que vamos a revisar un ejemplo y poder verificar cuál es un poco la diferencia entre ellas, ¿no? Como condición de trabajo, la postura prolongada. ¿Cuál es la postura prolongada? Mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie. Dependiendo de las labores o la naturaleza de las funciones, vamos a encontrar esta característica en uno o en otro puesto de trabajo, ¿no? La medida preventiva serían los periodos de descanso. Tú le dices cuál es la medida para evitar que esta postura prolongada cause algún daño a tu persona, necesitas tener periodos de descanso. ¿Y cuál es la recomendación que yo te doy? En la práctica, tu trabajador, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, realizar pausas de 10 minutos por cada 50 minutos y realizar pausas laborales, y le puedes dar infinidad de ejemplos de pausas laborales. Tenemos las pausas laborales que publicó el Ministerio de Trabajo y que se lanzó como un anexo. También tenemos las pausas laborales que ahora ha publicado Servir en esta guía de trabajo remoto. Y con eso no tendríamos mayor inconveniente. Luego tenemos que tiene la obligación de especificar el canal a través del cual el trabajador pueda comunicarle sobre los riesgos adicionales que identifique y que no se hayan advertido previamente, o los accidentes de trabajo. Y aquí se abre toda la discusión de si las condiciones en que está laborando hoy por hoy mi trabajador en su domicilio no se las he facilitado yo, ¿por qué tendría responsabilidad? Si él tiene, por ejemplo, un piso resbaloso, tiene un cajón, tiene un cable suelto que en algún momento va a ocasionar una caída, ¿no? Porque yo, empleador, tendría responsabilidad al respecto, y cómo, siendo miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, podría llevar a cabo esa investigación, ¿no? Incluso tenemos la normativa que en algún momento se aprobó, que la autoridad puede entrar a algún domicilio que era considerado como el centro de labores de algún trabajador con previa autorización del juez para poder entrar a fuerza, ¿no? Por decirlo así, con deserraje y todo eso. Ahora yo, como trabajador, siendo sincero, si tengo una caída en el espacio que yo he implementado para realizar mis labores, voy a declarar que fue porque no me dieron las recomendaciones, no me dijeron, ¿sabes qué? Mira, de esta forma vas a identificar los peligros y te voy a enseñar cómo evaluar los riesgos, y entonces vamos a ir poco a poco llenando esta lista de chequeo. Entonces, como trabajador voy a decir, me caí. Nadie me dijo que tenía que tener un espacio libre de cables, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es un poco el problema que vamos a encontrar cuando se tenga que determinar las causas del accidente de trabajo. Además de la investigación, ustedes saben que ahora en el registro de accidentes de trabajo, uno de los anexos que se recomienda es que se verifique el espacio, el lugar donde se ocurrió el accidente, ¿no? Las fotografías correspondientes. Hoy por hoy no lo podríamos realizar, porque el trabajador no estaría, aparte que el tema de el aislamiento es más complicado que puedas trasladarte, el trabajador difícilmente va a aprobar o te va a aceptar que tú ingreses a su trabajo, a su área de trabajo, a su domicilio. ¿Por qué? Porque va a decir, no, realmente fue mi culpa porque estaba desordenada. Ningún trabajador va a decir, me caí porque estaba desordenada, ¿no? Entonces, es ahí todos los inconvenientes, pero eso no implica que no estemos obligados a realizar la investigación. O sea, si bien es cierto, el trabajo remoto es una medida excepcional que se implementaba a raíz de la pandemia, ninguna de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo
relacionado, obviamente, y que sean aplicables al trabajo remoto, están suspendidas. Estoy obligada a hacer cumplir con todo, con el tema de la formación, tema de capacitación. Ahora, salió la normativa que se modificó y dijo ya no hay como capacitaciones virtuales, pero obviamente en esta circunstancia, donde todo es ahora virtual, habría la justificación y sería totalmente defendible el implementar estas capacitaciones. O sea, tengo que hacerlo. Y además, tengo que cuidar el tema de cumplir con la investigación, el tema de solicitar la declaración del accidentado. Y ahí, con esos elementos, entre entrevista y revisión, tendría que poder determinar alguna causa. Por eso es importante que hoy por hoy contemos con una lista de chequeo y además un levantamiento de información de línea base, ¿no? En el cual nosotros podamos, mira, autoridad de trabajo, yo al trabajador le pregunté si tenía espacio suficiente, si tenía iluminación suficiente, si no tenía ningún, por ejemplo, problema eléctrico de alguna conexión incorrecta. O sea, todo esto él me respondió, ok. Además, después de que él me respondió todo ok, le di las recomendaciones para poder evitar cualquier daño a su salud, ¿no? 2. Y ahora él me declara que tiene que bueno, sufrió este accidente por tal causa. Cuando, por ejemplo, yo le dije que los cajones no podían quedarse abiertos, cuando le dije que no podía tener cables sueltos en el suelo, cuando le dije que tenía que tener una postura correcta, ¿no? Esas situaciones. Ahora, sea discutible, pues, que el trabajador te va a decir, sí, pero ¿cómo voy a tener una postura correcta si no cuento con una silla ergonómica? ¿No? Y además te va a decir, todo el tiempo que he estado, por decirlo, en oficina, tampoco me has capacitado sobre nada de esto, ¿no? Entonces ahí, aquellos empleadores que no tenían el tema de las capacitaciones constantes van a tener mayor trabajo ahora, ¿no? Porque hoy por hoy hay muchas empresas en las cuales asesoro donde mis trabajadores saben peligros, riesgos, saben recomendaciones ergonómicas. Incluso hace un año se hizo la técnica de lavado de manos, se les capacitó sobre temas de utilización o uso de celular, ¿no? El tema de utilizar los audífonos y no tener mucho tiempo el celular aquí entre el hombro y la oreja. Entonces, eso ahora suma. Es recordarles y yo acreditar la capacitación previa, pero si no he tenido ninguna de estas capacitaciones, ahora es el momento de darle esta información de manera correcta, porque también veremos que entre las multas del año pasado, la autoridad UNAFIL ha determinado que darle un documento así y aquí colocar recomendaciones de seguridad no basta para acreditar una capacitación. No, con eso no se cumple el principio de capacitación. Se cumple con el tema del principio de información, pero el tema de capacitación no. Entonces, por eso es importante empezar a darle la información correcta a los trabajadores que están bajo esta modalidad de trabajo remoto. Para poder un poco, perdónenme, ya está. Para poder tener una idea de una lista de chequeo, tengo este ejemplo, ¿no? Esta lista ha sido realizada por la Asociación Chilena de Seguridad. No es una lista que empieza con el tema, con los riesgos típicos, que es el tema de el suelo, las instalaciones, iluminación, ventilación, luego está el tema ergonómico, pero he querido ahora compartir con ustedes el tema de sismo y el tema de incendio. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que ver aquí? Perdónenme, ya, perfecto. Está leyendo que sí se oye bien. Entonces, vamos a verificar que una de las condiciones de emergencia que tienen que ustedes verificar o ingresar, sumar a la lista de chequeo que ya vengan utilizando hasta ahora, sería el tema del sismo y el tema del incendio. Me van a decir, ¿pero por qué? Sí, o sea, eso es normal. Esté uno trabajando, igual si está en su casa, tendría que atender las recomendaciones
parte de las capacitaciones que se dan es el tema del sismo y del incendio. Se los coloqué porque hoy por hoy, cuando se habla de si es posible que sea un accidente de trabajo en el trabajo remoto, me recuerda estas dos resoluciones que son del año pasado de SUNAFIL, en el cual tú dices, pero ese riesgo tal vez no tendría por qué haberlo imaginado, no tenía por qué haberlo evaluado, ¿no? Aquí tenemos este caso que es sobre un accidente mortal, porque la persona que tiene aquí este accidente mortal era una señora que realizaba barridos en la calle. Barridos en la calle en una zona donde hubo un atentado contra un cambista de dólares. Entonces, una de las balas le impactó y por lo tanto falleció, ¿no? Entonces la empresa dice, es un caso fortuito y es una fuerza mayor. Yo no tenía, o sea, no era obligatorio, no podía haber imaginado ese peligro para ella, ¿no? En resumen, ¿no? Entonces dice, si es un caso fortuito y de fuerza mayor, no tendría responsabilidad. La autoridad de trabajo, en efecto, evalúa el tema de caso fortuito, también el de fuerza mayor, ya si después alguien quiere el dato exacto de la resolución me la pide y lo compartimos, y dice que si las labores de la persona se desarrollaban en las calles, evaluando el nivel que tenemos de delincuencia, era probable que en algún momento pueda estar en esta situación. Por lo tanto, se le tenía que haber capacitado de cómo actuar ante esta situación delincuencial, ante este evento delincuencial. Entonces, dice, hay responsabilidad del empleador. Entonces, caso fortuito y fuerza mayor, no se acepta. Luego tenemos el siguiente caso. Un trabajador estaba revisando el cableado externo de una línea telefónica y al bajar por una escalera, o sea, ya terminó su trabajo de riego, lo hizo ok, tuvo su permiso de trabajo en altura, todo correcto, pero al momento de bajar por la escalera, que se encontraba mojada porque había llovido, sufre una caída, ¿no? Resbala hacia abajo y se golpea la rodilla derecha en la baranda al tratar de frenar la caída y sufrió un esguince en la rodilla derecha. Lo mismo, la autoridad dijo que el documento que había presentado eran instrucciones y protocolos que no se relacionaban a ese riesgo que era una vereda mojada. Perdón, una escalera mojada. Entonces, igual asumió que había responsabilidad del empleador. Entonces, si en estos supuestos que les vengo comentando, la autoridad tiene claro el tema de la responsabilidad del empleador, pues díganme ustedes qué criterios se van a utilizar ahora para determinar, o bueno, para evaluar la responsabilidad del empleador en un trabajo remoto. El éxito de esa fiscalización por parte, o sea, que nosotros como supervisores de seguridad, jefes de seguridad, personas del comité, tengamos éxito en esa fiscalización a favor de nuestra gestión, es contar con los documentos que venimos comentando hasta la fecha, ¿no? Perdón, hasta esta hora, el tema de la línea base, el tema hasta de la lista de chequeo, la comunicación, el haberles dado no solo la información, sino la capacitación correspondiente, ¿no? Lo mismo ocurre en este caso, que es un tema de ergonomía, ¿no? Antes, hasta el 2017 o 2018, muchas de las resoluciones que emitía la autoridad de trabajo, SUNAFIL, bueno, la fiscalizadora, no el Ministerio de Trabajo, sino ya SUNAFIL, eran sobre tema de no cuentas con tu registro de monitoreo de agentes ergonómicos. Y se había solo evaluado el tema de no contar con sillas ergonómicas, aunque era un trabajador de un supermercado, bueno, de una empresa reconocida, que no se le había brindado la silla ergonómica para descansar de pie. Entonces, incluso en esa situación se capacitó. Hasta ese tema llegaba el tema ergonómico como materia fiscalizadora. Hoy por hoy tenemos ya esta resolución en la cual encontramos que ya se evalúa el tema de la adquisición de una enfermedad ocupacional, ¿no? Tenemos lo siguiente.
que de las actuaciones inspectivas efectuadas, se determinó que la trabajadora adquirió una enfermedad ocupacional ocasionada por movimientos repetitivos presentes en los puestos de trabajo que ocupó. La trabajadora, habiéndole ocasionado una lesión musculoesquelética a nivel del primer dedo de la mano izquierda y el codo, y ello como consecuencia de que el sujeto inspeccionado, es decir, la empresa, no efectuó un monitoreo de factores de riesgo disergonómicos de los puestos de trabajo que ocupó la trabajadora. Ello no permitió detectar con anticipación la presencia de dichos factores. Por consiguiente, no se le permitió adoptar las medidas de prevención adecuadas y necesarias para evitar un daño a la salud de la trabajadora. Asimismo, el no haber informado sobre temas de ergonomía, posturas adecuadas, pausas activas, no permitió que la trabajadora adopte las medidas necesarias para evitar el daño. Entonces, preguntémonos, ¿a cuántos trabajadores les hemos informado el tema de la postura correcta, el tema de realizar pausas activas, cada cuánto tiempo tiene que hacer una pausa por no estar mucho tiempo sentado o parado, es decir, alternar posturas? Incluso si en algún momento se le ha capacitado a las trabajadoras o trabajadores sobre tal vez ejercicios para reducir el riesgo del síndrome de túnel carpiano, ¿no? Esas situaciones que antes eran para los administrativos exclusivamente y se consideraba que los administrativos eran el problema, por decir, el grupo de menor riesgo, y hoy por hoy pues se determina todos estos temas, ¿no? El tema ergonómico está ya siendo fiscalizado. Otro tema que me recuerda el tema ergonómico es que existe una resolución, si no me equivoco, la 1 del 2019, es decir, del año pasado, donde una trabajadora estaba sentada y se cayó. No, la empresa alegó que estaba haciendo el uso indebido del mobiliario, en este caso de la silla, porque se estaba cambiando sus zapatos. Es una práctica común para las trabajadoras, bueno, para nosotras, el género femenino, llevar tacos y luego cambiarnos el calzado por algo más ligero durante la jornada o cuando estamos en nuestra oficina, ¿no? Y luego modificar el calzado a la salida o cuando hay unas reuniones. Es una práctica que bueno, acá en Lima es más frecuente que en provincia, pero se da. Entonces, el empleador dijo, él ya está utilizando esa silla para cambiarse los zapatos, lo cual no es el uso adecuado o no es el uso para el cual la silla se le fue otorgada. Entonces, aquí hay un acto subestándar y, por lo tanto, responsabilidad del empleador no hay. Error fue que ingresó, bueno, como medio probatorio, el video donde se podía visualizar a la trabajadora en la silla cambiándose los zapatos, que era un uso normal, porque simplemente estaba sentada y estaba haciendo el cambio de zapato. No había ningún uso que no sea no correspondiente a la silla. Entonces la autoridad dijo, yo no veo acto subestándar, ella estaba utilizando la silla para sentarse, o sea, no hay acto subestándar, y lo que yo necesito que tú me acredites es que has verificado las condiciones físicas de ese mueble, de la silla. La empresa no tenía ningún chequeo. Es más, hoy por hoy las empresas que en algún momento he revisado el sistema de gestión, muy pocas son las que cuentan con una lista de inventario sobre las condiciones de su mobiliario, ¿no? Entonces, ¿de qué vale invertir, las empresas que ya invirtieron en sillas ergonómicas, si no voy a hacer un seguimiento de sus condiciones físicas? Cuando la compré, si hay que necesita algún mantenimiento, no, y si no necesitara ningún mantenimiento, por lo menos colocar el check-in de que se encuentra en buen estado. Y eso ya evitaría una multa. Diferente razonamiento fue cuando un trabajador se sienta en una mesa y se cae. No, aquí el empleador dijo, la mesa no es para sentarse. Aquí sí yo tengo, bueno, mis discrepancias, igual cuando comento resoluciones trato de no dar mi punto de vista, solo contarle los hechos, pero aquí pues la autoridad dijo, tú no le dijiste al trabajador o no le expresaste, no le comunicaste o no le dijiste alguna recomendación expresa donde se dijera que estaba prohibido sentarse en una mesa. Eso ya pues muchos dirían, no es necesario decirle, o sea, ninguna persona se sienta en una mesa, ¿no? Pero es una práctica. Muchas veces en muchas oficinas se ve ese uso, ¿no? Entonces,
de quién tiene, o qué tan razonable es el punto de vista del empleador y del inspector, pues es discutible, pero también se ha dado ese caso. Este cuadro los he colocado ahí para que ustedes lo revisen, el cuadro general, pero he separado los datos que me importan. Los agentes causantes de accidentes de trabajo a febrero del 2020, es decir, el mes antes de que empiece la primera declaración de estado de emergencia, tenían estos números, ¿no? Agente causante, es decir, aquel que ocasionó el accidente de trabajo, teníamos archivos, se dieron 2 casos, escalera 114, escritorios 2, estantería 5, muebles en general 15 y ISO 132. Revisen la presencia de estos agentes causantes de accidentes de trabajo a febrero de este año en el trabajo remoto que se viene aplicando hasta la fecha. Ustedes en su domicilio tienen estos agentes. Los encontramos, por lo tanto, imaginémonos, o sea, la pregunta sería, si este es el número en una área donde el área de seguridad, o bueno, por lo menos para la inspección de INDECI, las empresas han cuidado que cumplan con las condiciones de seguridad, o el área de seguridad, si tienen un sistema de gestión de mejora continua, ha podido detectar todos estos agentes y ha podido brindar determinadas recomendaciones, ¿no? Activar acciones preventivas para evitar accidentes que tengan este tipo de agente causante, como las caídas al mismo nivel, como choques, golpes, ¿no? Entonces, eso habría que preguntarnos. Estos los encontramos en nuestro domicilio, ¿no? Yo tengo aquí un piso, tengo un mueble, tengo una estantería atrás, ¿sí? Algunos tienen escaleras para acceder, ¿no? Los que tienen dos pisos, ¿sí? Luego los archivos, bueno, estanterías, no, porque no todos tenemos el tema de estanterías, porque no, nuestra prestación de servicios no estaba unido a una prestación, a un posible teletrabajo, ¿no? En la norma que existe a la fecha. ¿No? Entonces, si estos agentes causaron todos este número de accidentes en febrero y son propios también de nuestro domicilio o de nuestro lugar de aislamiento, pues habría que considerar o recordar la importancia de enseñarle a nuestros trabajadores a identificarlo como peligros y hacer la debida evaluación de riesgos. Esto ya es recomendaciones que en la práctica, en el día a día, les van a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, es documento de la OIS, que es la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, perdónenme. Que decían temas en un lenguaje, me gustó porque es un lenguaje sencillo, todos sus trabajadores lo van a entender. No sé, no hay aquí, recuerdo la norma, porque cuando yo reviso reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo, siempre es importante tener una redacción sencilla para que el trabajador pueda entender. Entonces aquí tenemos, empieza el día con tu aseo habitual, tal y como haces los días laborables. No te quedes con la ropa que hayas utilizado para dormir, eso es importante. Intenta mantener un horario similar como si acudieras a tu trabajo. Sigue horarios similares para el desayuno, comida, y hasta espacios también que no sean utilizados para trabajar, porque en el día a día, pues en la oficina no es que estés ahí todas las 8 horas de manera ininterrumpida, o 4 o 6, frente al computador, ¿no? En algún momento sales a preguntar, a consultar a alguna trabajadora de otra área, a los servicios higiénicos, tienes alguna capacitación o tienes que hacer alguna inspección o tienes que ir a reunirte con algún proveedor. Entonces, siempre hay espacios donde no estás laborando frente al computador, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego también evita responder llamadas mientras desayunas, almuerzas, es importante. Si es necesario, por un estado, pon un estado personalizado en tu correo o en tu teléfono, ¿no? Lo que antes se utilizaba de ocupado, de no disponible, ¿no? Ahora deberían estarse utilizando para evitar, como les dije, en la primera parte, cuando gestionábamos a los equipos, gestionábamos al jefe, en tener cuidado, ¿no? De los horarios. Y también la ubicación del horario del espacio de trabajo. Aquí tenemos un resumen de los riesgos que podemos encontrar, ¿no? El tema de las condiciones que tendríamos que tener hoy por hoy
en nuestro trabajo remoto. Ventila la zona un par de veces al día, el aire es importante, no tener líquidos demasiado cerca al teclado, ¿sí? Para evitar cualquier derrame accidental, los cables, no tener los cables en zonas de paso, luego mantener la pantalla y el resto de componentes informáticos en un lugar donde se eviten las caídas, el orden y la limpieza. Al inicio, cuando hablábamos de orden y limpieza, las personas que revisábamos las multas nos decían, pero no han multado ninguna empresa por orden y limpieza. Pues sí hay multas, ¿no? Porque, bueno, multas como causante del accidente de trabajo, ¿no? A veces nos olvidamos que el tema de orden y limpieza muchas veces son la causa de esos accidentes. Entonces, sí tenemos multas al respecto. Luego, tenemos el tema de la temperatura. Y aquí tenemos esta lámina que ha sido una de las, bueno, que es la primera publicación de Servir, de la autoridad de Servir, sobre ya pautas específicas que resumen un poco todo lo que hemos visto, ¿no? He querido en esta presentación no solo verificar o, bueno, citar material internacional, sino también que ustedes puedan verificar que tenemos material de las autoridades, ¿no? Internas acá, de Servir, del Ministerio de Trabajo, que hay recomendaciones para el trabajo remoto, SUNAFIL, que también tiene protocolo, entonces todos tienen ya material ahí. O sea, hoy por hoy, ninguna persona que se dedique al tema de seguridad podría decir, es que no sé cómo hacerlo. No, hoy por hoy tenemos las herramientas y la clave está en comunicarlas a los trabajadores, adecuándolos a nuestra realidad, a cada sector, ¿no? A cada sector económico, dependiendo de la realidad que tengo, ir perfilando y poder esa información utilizarla para las capacitaciones y también para las recomendaciones que sí estando vigentes las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo como anexo en los contratos de trabajo, ¿no? Entonces nos ayudan para poder cumplir con esas obligaciones. Aquí están los documentos que ustedes pueden consultar, como les decía, el de Servir, el de Mintra, el de OIS, el de el de Chile y el de la OIT. Si ustedes requieren de alguno de estos documentos, nos pueden escribir y le enviamos la información. Igual, si en algún momento de toda esta capacitación ustedes han escuchado alguna de las multas que estarían interesados en poder tenerla para convencer a su gerencia, ¿no? En implementar algo o en empezar a cumplir determinadas en determinadas obligaciones, también pueden solicitarlo, ¿no? Entonces, creo que fueron 10 minutos más porque teníamos pensado unos minutos adicionales para preguntas, pero si tuviera alguno de ustedes alguna duda, podemos resolverlas en estos minutos que nos quedan. Voy a revisarlos. ¿Existe algún modelo de lista de chequeo para trabajo remoto en la normativa o en todos los protocolos publicados nacionales? No. Pero tenemos esta de la Asociación Chilena que puede ayudar y que es muy buena, ¿no? Sin embargo, si ustedes conocen la lista de verificación que se publicó para hacer las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, que es una resolución ministerial de SUNAFIL, sí van a encontrar solo dos acápites que hablan sobre el tema de los lugares libres, ¿no? Accesibles, libres, las zonas libres de acceso, y también van a ver el tema de la iluminación, el tema de la temperatura. Pero una lista así aplicable expresamente para el trabajo remoto no existe. Luego tenía otra pregunta aquí. ¿Cómo cubro capacitaciones virtuales para más de 100 trabajadores? Nunca se logra cobertura del 100%. Bueno, dependiendo de las circunstancias, porque la verdad es que hoy por hoy yo no recomiendo las capacitaciones generales. Hay muchas multas de parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo por realizar capacitaciones generales, no a todos. ¿Por qué? Porque es mejor empezar a
segregar por condiciones, por puestos de trabajo, por riesgos comunes y a ellos darles una capacitación diferente a la de los demás, ¿no? Si es ahora por trabajo remoto y yo tengo a los 100 por trabajo remoto, hacerlos por grupo, ¿no? Entonces, aquí no creo que haya mayor inconveniente. Luego, el tema de si el COVID ahora es considerado enfermedad laboral, ¿no? Es un tema que, bueno, por ejemplo, Argentina ya la declaró como enfermedad profesional. Nosotros no tenemos ninguna declaración expresa hasta la fecha. Obviamente el tema del personal de salud es inmediata, o sea, es como el tema de que teníamos la neumoconiosis para el tema del personal de mina que hacía la extracción. De esa manera es objetiva para el personal de salud, para el personal sanitario. Para el otro personal tendría que decir que dependerá del caso por caso. No tendría que probarse la causalidad para poder ya llegar a la conclusión si es o no una enfermedad profesional. Luego, dice, además de los documentos de servicio, ya oficialmente la ley de seguridad contempla el trabajo remoto. Todavía no hay una normativa, no se ha modificado la normativa de seguridad de salud en el trabajo ingresando el tema de trabajo remoto, ¿no? El decreto supremo que comentábamos, que es el 010-2020, tiene el único artículo que expresamente regula la seguridad de salud en el trabajo, seguridad de salud en el trabajo remoto. No hay una normativa específica ni se ha modificado la normativa vigente. Ya. ¿Qué más? Dice, si soy un trabajador que ha estado realizando trabajo remoto y de pronto en esta semana gerencia me indica que debo hacer una visita a una planta de un cliente, ¿es permitido o se necesita un permiso del Ministerio de Trabajo, dado que aún seguimos en estado de emergencia? Va a depender del rubro de la empresa, pero si no está el rubro de esenciales, efectivamente no podría darse esta visita a planta, ¿no? Tendría que acreditarse la necesidad de esa visita para poder, en todo caso, considerarla como una orden expresa, pero una orden expresa del empleador no puede poner o causar algún daño a la salud de sus trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, no estaría permitido. Dice, como sustento el principio de capacitación en las capacitaciones virtuales. Quisiera que me precisen esta pregunta, ¿cómo sustento el principio de capacitación en las capacitaciones virtuales? La finalidad de la capacitación es, así como en las capacitaciones físicas, o sea, presenciales, perdón, es importante que el registro cuente con el contenido de esa capacitación y ya hay resoluciones de multa que además dicen no solo importa que tú me detalles el contenido, sino que además es importante que puedas acreditarme que ha sido una capacitación eficiente y eficaz, es decir, que los trabajadores han comprendido, ¿no? Que tienen el conocimiento. También es que se recomiendan evaluaciones después de estas capacitaciones. Esos mismos elementos tendrían que acreditarse en las capacitaciones virtuales, ¿no? Poder acreditar quienes estuvieron participando en esa capacitación, tener el tema del contenido de aquella capacitación y además utilizar evaluaciones. Ahora tenemos varias plataformas que nos ayudan para eso, ¿no? Por ejemplo, Kahoot, que es el que yo utilizo, es buena para estas situaciones, ¿no? Bueno, creo que con esto ya no hay más preguntas. Así, perdón. No encuentro. Bueno, información ya lo coordinamos con nuestros amigos de CSO para que les hagan llegar la información. Dice, las enfermedades ocupacionales respecto al tema musculoesquelético en la remuneración
perdón, en la resolución ministerial del listado de enfermedades profesionales no se considera los administrativos. Entonces, un síndrome de Carbay o CCTC no aplicaría para administrativos porque no estarían avalados por la normativa peruana. He visto una resolución de indemnización por enfermedad profesional sobre temas esqueléticos. Ahora no tengo el dato exacto, pero sí existe ya un pronunciamiento. Pero como efectivamente no está listada así expresamente en nuestra normativa, la carga de la prueba del del trabajador es acreditar o buscar la forma de acreditar esa causalidad, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que ver ese caso. Muy bien. Gracias, entonces esperamos tenerlo y contar con ustedes en otra oportunidad. Cualquier consulta adicional lo pueden manejar por medio del correo de CSO. Gracias por su participación y también gracias a ellos por la invitación.